Debido a la emergencia de COVID-19, miles de clientes de la banca a escala nacional han accedido al diferimiento de pagos de créditos. Según datos de Asobanca, hasta el pasado 20 de junio, los bancos privados del Ecuador otorgaron más de 10.000 millones de dólares en alivio financiero a través de más de 2 millones de operaciones de diferimiento. ¿Está lista la ciudadanía para cumplir con el pago de sus deudas después de esta tremenda crisis que nos ha afectado a todos? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Julio José Prado, presidente de la Asociación de Bancos Privados, Asobanca. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por acompañarnos. Entiendo que según la institución que usted representa, el 35% de la cartera total de la banca recibió un alivio financiero. En este mes de julio, ¿esto ha continuado? ¿Ha disminuido este pedido de la población, de los ciudadanos, de los clientes de la banca privada de pedir ayuda para poder diferir sus créditos y otras opciones que les han dado? ¿Ha continuado en este mes? Así es, Gisela. Bien, finalmente tenemos información de qué es lo que ha pasado en los últimos 3 meses, prácticamente 4 meses, en medio de la etapa más complicada de la pandemia y cómo fue la reacción del sistema bancario y obviamente de sus clientes para poder llegar a acuerdos que les permitan realizar básicamente un alivio financiero, y este es, desde el punto de vista histórico, el mayor nivel de alivio financiero, de diferimientos que se haya hecho en la historia reciente del Ecuador, de lo que tengamos, ¿no es cierto?, información. La información que usted acaba de entregar, Gisela, es correcta. Es decir, este dato está hasta el finales del mes de junio y es de 10.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, que es el total de diferimientos y alivio financiero que ha realizado en su conjunto el sistema bancario ecuatoriano, ¿no es cierto?, el sistema bancario privado ecuatoriano, vale la pena decir. Estos son alrededor de 2.1 millones de operaciones crediticias, es decir, de personas que se beneficiaron, ¿no es cierto?, de un diferimiento y de un aplazamiento de cuotas que tenían que haberse pagado en los meses de marzo, abril, mayo y junio, por ejemplo, y que no se pagaron porque se llegó o a un acuerdo con el banco diciendo que no se podía pagar, o porque desde la institución bancaria se hizo básicamente un diferimiento que podía ser en algunos casos incluso automático o bajo requerimiento de la persona afectada. Eso fue un beneficio que realmente ayudó a mucha gente, como usted lo acaba de mencionar. Pero hoy en día, ¿qué es lo que está pasando? ¿Siguen esos recursos existiendo para las personas que aún no han podido recuperarse? Como sabemos, hay muchos negocios que han tenido que cerrar, que no pudieron reabrirse porque la crisis les afectó demasiado. ¿Cómo está la situación ahora? ¿Se siguen otorgando esos beneficios? Sí, Gisela, sí, importante la pregunta, ¿no es cierto? Una cosa es lo que se ha hecho hasta acá y otra cosa es lo que nosotros consideramos ya que es la segunda etapa. Estamos viendo ya en este momento, una vez que hay no hay un reinicio todavía de todas las actividades económicas, hay muchos sectores que todavía están afectados y en general la economía del país está atravesando por una crisis, no hay ninguna duda de esto, pero una vez que ya se ha dado paso a que tenemos estas actividades que comienzan a recuperarse, ya los comercios comienzan a iniciar, etcétera y demás, ya sobre todo durante el mes de julio, comenzamos a ver que no todos los clientes requieren ya diferimientos de sus cuotas, aunque todavía están aproblemados, pero más bien lo que estamos comenzando a ver es que hay una reactivación de la demanda de crédito y de la oferta de crédito de los bancos hacia estos diferentes sectores. Y si me permite, le voy a dar un dato que es importante, ¿no? De cuántas son las nuevas colocaciones de crédito que hemos tenido, y le voy a dar datos del Banco Central. Y si me permite, se las voy a leer en realidad, ¿no? Gracias. En el mes de junio, hasta el mes de junio, no tenemos julio porque estamos, digamos, en marcha, lo tendremos dentro de una semana más, pero hasta el mes en el mes de junio, perdón, se entregaron nuevos créditos, nuevas operaciones de desembolso de crédito por alrededor de 2.100 millones de dólares a alrededor de 487.000 clientes de la banca. Esto es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque 2 meses antes, ¿no es cierto?, en el mes de abril, para tener una comparación, es decir, en el peor momento de la pandemia, de la crisis sanitaria del Ecuador, se entregaron solamente entre comillas obviamente, pero se entregaron menos,
1.300 millones de dólares, ¿no es cierto?, en operaciones crediticias. Es decir, ha crecido en más del 56% el número de operaciones de nuevos créditos que se están entregando. Ese es el tipo de operaciones que creemos, Gisela, que vamos a ver de aquí en adelante. No es que las personas no van a seguir solicitando y necesitando quizás, ¿no es cierto?, diferimientos, aplazamientos y demás, pero ya son menos la cantidad de clientes que necesitan este tipo de operaciones frente a lo que requieren más bien créditos o reestructuraciones o refinanciamientos de aquí en adelante. Ahora, pese a estos diferimientos que, como decía, han sido muy importantes, han ayudado a muchas personas a tratar de empezar de nuevo, digamos, con tantos problemas financieros que hemos tenido. Pese a todos estos diferimientos y refinanciamientos de las deudas que ofreció la banca privada, ha existido también muchísimas quejas por parte de los clientes. Muchos afirman que estas operaciones se hacen con intereses muy altos, es decir, aquellos a quienes se les tuvieron este beneficio durante los meses de cuarentena, hoy se encuentran cancelando, dicen algunos, eso es lo que más se escucha en las redes sociales, de que sí, me condonaron o no me condonaron, sino que me aplazaron la deuda, pero ahora tengo que pagar más intereses. ¿Eso es cierto? ¿Cuántos intereses están cobrando esas personas que quisieron renegociar su deuda, que quisieron tomar esos beneficios que la banca estaba dando? Gisela, todos los comentarios que hacen los clientes de la banca son importantes tomarlos en cuenta. No hay ninguno que tenga que ser desechado y hemos podido acceder justamente a información de que todos los bancos están poniéndose en contacto con aquellos clientes que están requiriendo información adicional o que tienen críticas o que tienen quejas que pueden ser muchas de ellas válidas, ¿no es cierto?, para que puedan ser resueltas inmediatamente. Pero efectivamente, ¿qué es lo que ha pasado, ¿no es cierto? No se ha cobrado interés. Fíjense ustedes, esto es muy importante. La resolución en la que estamos hoy por hoy, la resolución de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, emitida también a través de la circular de la Superintendencia de Bancos, lo que dice es que los bancos, ¿no es cierto?, y estas operaciones que se están refinanciando, definiendo y demás, no van a hacer dos cosas que son muy importantes. La primera es que no puede haber un interés o recargo adicional por mora, es decir, eso no se está cobrando y no existe la posibilidad de que eso haya, ¿no es cierto? No hay recargos por mora si es que se ha llegado justamente a un acuerdo con el sistema bancario para poder refinanciar o diferir esas operaciones. Y segundo, no se está afectando la calificación crediticia. Y un tercer elemento, Gisela, que va con la pregunta que usted me acaba de hacer, es que no se está aumentando la tasa de interés, ¿no es cierto?, de esas operaciones, pero obviamente en los casos en los cuales el cliente ha llegado a un acuerdo con el banco en el cual, por ejemplo, digamos algo sencillo, tenía una operación, un crédito que estaba activo para el próximo año y ahora se ha diferido, por decir alguna cosa, para 3 años, todos sabemos que un crédito a 3 años versus un crédito a 1 año genera más intereses a largo plazo, simplemente por el valor de dinero en el tiempo. Eso es lo que puede haber pasado, Gisela, pero también pasó una cosa adicional que es muy importante, que las cuotas que pagaban las personas primero fueron diferidas de ese tiempo, ¿no es cierto?, que fueron 2 o 3 meses dependiendo de la institución bancaria, y ahora esas cuotas van a ser menores porque hemos diferido para mayor plazo. Eso es un alivio financiero también para las personas que además ahora todavía no tienen la capacidad de tener una reactivación productiva o de sus ingresos completa como lo sabemos. Pero la pregunta que se hacían la mayoría de clientes o la duda que tenían era de que sobre esos meses que obviamente les dieron de plazo para no pagar, es decir, yo empiezo a pagar después de los 2 o 3 meses que estábamos durante la cuarentena, nuevamente mis cuotas del crédito, ¿no es cierto? ¿Sobre esos 2 meses hay algún tipo de interés por haberles expandido? La resolución de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera es muy clara en este tema, ¿no es cierto? Y esto es lo que hicieron todos los bancos. No se puede cobrar interés por mora adicional a lo que ya se ha pactado, pero el interés que se haya generado durante esos 3 meses, ¿no es cierto?, en los cuales se difirieron o no se pagaron las cuotas, tienen que ser pagados en algún momento. Ahí es donde entramos a la gran cantidad de casos diferentes que pueden haber. Hay bancos que dijeron y se pusieron de acuerdo con sus clientes, dijeron, le vamos a diferir ese valor de los intereses que usted no pudo pagar y de la cuota que usted no pagó durante esos meses, le vamos a prorratear para el resto del periodo de su crédito. Esa es una opción. Otros bancos dijeron, le vamos a pasar esa cuota y esos intereses le vamos a pasar al final del periodo de la tabla de amortización. Por ejemplo, si es que una persona tenía una tabla de amortización que era de 30 meses, por decir alguna cosa, habrá aumentado en 2 o 3 cuotas al final del periodo. Pero todos esos intereses tienen que ser cobrados porque en verdad
el dinero, ¿no es cierto?, nunca se le devolvió al banco. El dinero y la operación crediticia siguió vigente durante ese momento. Lo que se hizo es lo que conocemos, ¿no es cierto?, como un alivio financiero durante ese periodo. Y ahora lo que está haciendo la banca con sus clientes es de encontrar si es que este periodo que se les dio y estos mecanismos que se están utilizando están siendo adecuados para atender cada uno de los casos de los clientes. Puede ser que haya clientes que digan, yo no quiero que me difieras durante el periodo que tú tradicionalmente estabas haciendo con otro cliente, quiero que sea más corto o quiero precancelarte ahora, bueno, X casuística que puede existir, ¿cierto? Es decir, entonces, en resumen, sí se cobran intereses para las personas que se acogieron a no pagar durante la cuarentena las cuotas que tenían de los créditos. Es decir, se postergaron hasta los siguientes meses, pero sin embargo, sobre esos meses va a haber un interés extra. Eso no es un interés extra, es el interés, ¿no es cierto?, de la operación que estaba vigente, los intereses que se hayan pactado, ¿no es cierto? Y si es que hay una nueva operación crediticia, ya correrá un interés por el plazo adicional que se haya diferido, ¿no? Es decir, no es un recargo adicional, no es un interés por mora, es el interés vigente de la operación crediticia. Ahora, ¿qué pasa con las tarjetas de crédito? En que muchas personas también se estaban quejando de que se les estaba cobrando un interés altísimo cuando pidieron que se les postergue la deuda de pago, se les ayude de con algún producto de estos de alivio financiero. Sí, mire, Gisela, primero le doy el dato de cómo fue el alivio en el tema de tarjetas de crédito y créditos de consumo, ¿no? El total de diferidos fue de 4.500 millones de dólares, ¿sí? En el crédito de consumo, es decir, tremendamente alto, 4.500 millones de dólares, que representa cerca del 39% del total de las deudas que tenían que cancelarse de esos meses, no se pagaron, ¿no? Y esto es un alivio muy importante para esos clientes. Imagínense, Gisela, solamente si es que hubiésemos cobrado esas tarjetas durante esos meses, la complicación que hubiese sido para todas las personas que estaban endeudadas, ¿no? Y estos fueron 1.6 millones de tarjetavientes y de personas que tenían básicamente créditos activos de consumo, ¿no? Entonces, por ese lado, muy importante. Lo mismo que en lo anterior. Si es que una persona no pudo pagar su tarjeta, ¿no es cierto?, durante esos meses, lo que se le hizo es, ¿no es cierto?, diferir esas cuotas. En algunos casos fue un diferimiento total, en algunos casos fue una cuota mínima que básicamente se puso en cero, y en otros casos, bueno, otros tipos de actividades que hicieron cada una de las tarjetas. Y después, una vez que venció ese periodo, las personas tenían que comenzar a pagar. Y entonces, en lugar de cobrarle las 3 cuotas seguidas, ¿no es cierto?, que hubiese tenido que pagar la persona que no pagó en esos meses, se le dijo, mira, te voy a dar o un nuevo crédito o te voy a diferir esas 3 cuotas a lo largo del plazo de la tarjeta, ¿no es cierto?, durante los próximos, qué sé yo, próximos 12 meses, o te voy a pasar unas cuotas al final del periodo, ¿no? Entonces, ahí también hubo... Sin afectar su historial crediticio tampoco. Claro, sin afectar el historial crediticio, así es. Ok. Ahora, ¿cree Asobanca que en los próximos meses la gente pueda ponerse al día con esas deudas por las cuales pidió una ayuda financiera? ¿Cree que hoy en día los ecuatorianos estamos o somos capaces en su mayoría de poder ya pagar nuestras deudas o esto se va a ir de largo? Porque también el sistema financiero, me imagino que debe estar preocupado por lo que pueda pasar, porque la situación no es fácil tampoco de tratar de ayudar, pero hasta un cierto límite. Esto es tremendamente importante, Gisela, ¿no es cierto? Se ha dado, como decía yo al inicio, un histórico alivio financiero y uno quisiera que sea la mayor cantidad posible, ¿no es cierto? Pero recordemos siempre que el dinero, ¿no es cierto?, que los bancos dejan de recibir es básicamente dinero basado en las operaciones crediticias y respaldado por los depósitos suyos, míos, de todos los ecuatorianos. Y por eso es que tenemos que ser muy responsables y jugar, ¿no es cierto?, en estas dos puntas que son importantes. Entregar alivio financiero a las empresas, entregar crédito también a las familias y a las personas que lo requieren, pero sin descuidar el lado de los depósitos. ¿Qué es lo que esperamos en los próximos 6 meses, Gisela? Una situación tremendamente complicada todavía en la economía, ¿no es cierto? Estamos enfrentando ya hoy por hoy una de las crisis económicas más fuertes que haya vivido en el Ecuador en su historia, y por eso es que tenemos que ser muy responsables en seguir haciendo este alivio financiero, pero sin descuidar, ¿no es cierto?, la estabilidad y la solvencia y sobre todo la liquidez
del sistema bancario. Vemos que vamos bien, ¿no es cierto? Si es que uno veía las cifras de marzo, por ejemplo, o de abril de este año, en el cual efectivamente hubo una reducción importante de los depósitos, importante de la liquidez, porque la gente requirió ese dinero inicialmente. Ahora hemos recuperado depósitos, tenemos un nivel de provisiones en el sistema bancario alto, uno de los más altos de América Latina, lo cual nos va a permitir enfrentar este segundo semestre de una forma bastante más adecuada y sobre todo dando la tranquilidad a la ciudadanía de que su dinero va a estar bien respaldado y que vamos a seguir haciendo nuestro rol desde el punto de vista de reactivación productiva. Ahora, ¿qué va a pasar con las tasas de interés? ¿Hay alguna proyección de que puedan bajar para justamente ayudar en la reactivación económica, bajar aún más? Mire, lo que hemos encontrado, Gisela, es que una de las mayores preocupaciones de las empresas, ¿no es cierto?, y de aquellas personas que están solicitando créditos, no es tanto la tasa de interés final en sí misma, sino la cuota que puedan pagar. Y esto es más importante ahora en medio de una crisis, ¿no es cierto?, frente a la tasa de interés. Pero, ¿qué va a pasar con la tasa de interés? ¿No es cierto? La tasa de interés es un resultado de las condiciones económicas, macroeconómicas y de liquidez en la economía. Y de hecho, de paso, usted lo conoce, todos lo conocen, las tasas de interés en el Ecuador están fijas, están fijadas de parte del Banco Central y de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 2 meses? En los últimos 2 meses la banca ha logrado estabilizar liquidez, ha logrado recuperar depósitos y también traer dinero del exterior que va a servir para poder canalizar créditos. Eso es lo que vamos a estar viendo y esperamos que el dinero que logramos conseguir, sobre todo a nivel internacional, venga con mejores, ¿no es cierto?, costos para el propio sistema bancario, de tal forma que lo podamos prestar también en forma adecuada, con mejores plazos que lo que piden las empresas y con una mejor tasa de interés. Ojalá que sí podamos hacerlo, pero esto ya va a depender del costo del dinero que podamos mantener. Y un segundo elemento, Gisela, que es también tremendamente importante y que determina la tasa de interés, es el nivel del riesgo con el cual nosotros prestamos ese dinero. Y todos entendemos hoy por hoy que el nivel de riesgo de prestarle a cualquier empresa, a cualquier familia, en medio de esta crisis tan grande, es mucho más alto del que teníamos hace, por ejemplo, 6 meses antes de esta pandemia. Entonces, todos estos elementos van a jugar, las tasas no van a subir más de donde están, ¿no es cierto? Ya hay un límite fijado por la Junta y por el Banco Central, pero bajar demasiado esas tasas creemos que va a ser bastante más complicado en este entorno. Por ejemplo, los intereses a los nuevos créditos que se están dando hoy en día a la ciudadanía han aumentado, las tasas usted dice las tasas no han subido, pero ¿han bajado de lo que antes se tenía? Depende de los segmentos. Sí, hay segmentos en los cuales, hipotecarios, por ejemplo. En el segmento hipotecario tenemos un problema, ¿no es cierto? Y un problema agregado en la economía, en el cual hay una falta de demanda de crédito por parte de la ciudadanía, no así de los constructores que están tratando de solicitar créditos y demás, pero hay un problema en el cual la gente, por una situación obvia, digamos, de este entorno de crisis, de incertidumbre y demás, no están solicitando créditos para la vivienda. Entonces, más bien, no es un problema de la tasa de interés ahí, sino es un problema ya de la demanda de crédito. ¿En los créditos de consumo? Sí, y por el lado de los créditos de consumo, el crédito de consumo siempre está en una tasa de alrededor del 16%, ¿no? La tasa o sea, no ha bajado. 16%. No, esa se mantiene siempre en el 16%. ¿Cuáles son las que más bien se están encontrando una alta variación y una alta variabilidad dependiendo de los bancos? Porque también hay competencia entre los bancos para tratar de colocar ese dinero, ¿no es cierto?, esa liquidez en el segmento productivo. Y es interesante que el crédito que más ha crecido en medio de esta pandemia no es el crédito de consumo, más bien es el crédito productivo, sobre todo de nuevos créditos y nuevos desembolsos que hemos visto. Y ahí la tasa máxima de ese segmento es el 9%, pero hay varios bancos que están jugando por abajo de ese 9% y que más bien están tratando de colocar, porque obviamente también sabemos que las empresas están aproblemadas y no todas tienen la capacidad de pagar el techo máximo que se puede cobrar, pero evidentemente también hay que tener en cuenta la capacidad del banco para cubrir ese riesgo crediticio. Entonces, por ejemplo, bajar demasiado las tasas en cualquier segmento, más bien lo que haría es que no se pueda colocar en forma adecuada, no se pueda entregar ese crédito y más bien secaría el crédito del mercado, lo cual sería aún más grave, ¿no?
Yo le agradezco muchísimo por la explicación y por la información que nos acaba de dar sobre cómo está la situación de aquellas personas que tenían sus deudas y que habían accedido a estos beneficios para aliviar un poco el problema económico que lo tenemos todos. Le agradezco muchísimo a Julio José Prado, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gisela. Gracias por la entrevista. Una buena tarde. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.